A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Gente que trabaja, horas que se pasan a la digital. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío, el salón comunal. Y al pensar, se oirá tu voz, al pensar, se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Vivan las cooperativas, se unen manos amigas por todo el Uruguay. Viva el cooperativismo, donde nuestros hijos se van a criar. Y al pensar, se oirá tu voz, al pensar, se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final, es el principio y no el final. Vivan las cooperativas, se unen manos amigas por todo el Uruguay. Vivan las cooperativas. Noches a nuestra comunidad amiga marciana, marcianos, tengan ustedes muy bienvenida a esta emisora que es la CX36, la imprescindible, y que de las manos amigas como la de los cooperativistas, nuestro comandante de vuelo de la nave galáctica, como todos los martes a la hora 19, nos hace descender en las ondas de esta radio, Leonardo Pereira, ya en un ambiente de cierto nivel de alegría, porque nos vamos como los patos, pero prometiendo volver en marzo, el primer martes de marzo. Les explico como cuestiones de la casa que el día 26 Marciano será emitido en forma grabada con historias escondidas del profesor Luis Maceda. Un éxito radiofónico que nos tiene a todos, al primero a Luis Maceda, que se ríe, sin lugar a dudas. A mí por lo menos me gustan mucho y estoy siempre hoy por hoy tenemos el invitado que es Gustavo González de las cooperativas, por lo cual pasábamos este himno. Y son vecinos con Luis Maceda y Carolina Reyes, que es una ausencia que hoy tenemos imposible de llenar, la señora Carolina Reyes, a la cual mandamos nuestro cariño, nuestro afecto de siempre, porque la misma en estos días tiene cuestiones laborales que la hacen trabajar intensamente.
Como siempre, nuestro equipo, ¿cómo se diría en teatro? Nuestro equipo permanente. Elenco estable. Elenco estable, ahí está, nuestro elenco estable del profesor Luis Maceda, doctor Daniel Vanina, y bueno, y como anticipábamos, Gustavo González, también un invitado de lujo, un hombre que sabemos está no solamente en nuestra retina, sino que en nuestra memoria viva, que la quisiéramos tanto, no solo para nosotros, sino para los colectivos de pueblo y sobre todo estos que representan al movimiento obrero y popular, como lo decíamos, de viejo cuño, cuando todos juntos peleamos a favor de causas que evidentemente tenían mucho que ver con la emancipación de la sociedad uruguaya, no solo de la sociedad uruguaya, sino que de la sociedad al continente en el cual tenemos echadas nuestras raíces, que es el continente latinoamericano, y además de, como siempre nos sentimos la gente que somos de izquierda, que es aquel concepto marciano de ser ciudadanos del mundo y de desearle lo mejor al mundo. Una América Latina, ¿no? Exactamente, que como lo dijera su querido Alfredo Citarrosa, ¿no, verdad? Un inquilinato en ruina. Bueno, no tiene que hablarnos tanto de eso. Justamente vamos a hablar de inquilinato en ruina y tenemos al hombre de la cooperativa por ayuda mutua, ¿no? No me tire abajo así, Daniel. No, está bien. Un mazazo de realismo nunca viene mal. No, pero vuelvo a la cuestión de Gustavo. Allá por los años 70, qué años los 70 para el Uruguay, para América Latina y para el mundo, ¿no? Donde la musculatura y los movimientos populares se mostraba medio que a pleno. Ya vendrían por nosotros, sin lugar a dudas, ya vendrían por nosotros, y dijera Lelutier, una nueva desazón invadió a la princesa, en este caso a todo un movimiento, ¿no? Pero bueno, así fue, así las pasamos, y cuesta echar raíces, cuesta que las raíces echen el árbol sobre la tierra, y cuesta que los frutos emanen en el árbol de la vida que soñamos, que queremos, que algunos nos dicen que es una utopía, sobre todo a los marcianos. Yo recuerdo siempre que cuando empezamos a tener que luchar contra la dictadura como tal, y nos llevaron obligadamente a visitar la tortura, los penales, cantidad de un pueblo y de sectores populares que decían, estos muchachos, y yo recuerdo de una algo gente, algo habrán hecho, o nos movían en aquellos furgones y celulares rumbo a los penales, donde habitar durante muchos años, en noches oscuras, en madrugadas y todo lo demás, donde uno miraba por la ventanilla y decía, ¿y si no es el pueblo dónde está? ¿No? Algo así. Experiencia maravillosa. Experiencia maravillosa, ¿no, verdad, Daniel? Casi lo matan cuando... pero en sí, y yo me acuerdo de mucha gente que a la salida de muchas cosas, ¿no? Cuando empezamos a revivir y a revitalizar cosas como movimientos tales como el de la cooperativa por ayuda mutua, eso que se constituyó pese a discusiones que teníamos en los 70. Yo me acuerdo que era un joven militante en los 70 tenía 15 años, usted tenía alguno más, ¿no, Daniel? 15 en el 59, cuando entró Fidel merdas, qué explosión. No, que la gente un poco decía, ay muchachos, ustedes eran tan idealistas, algo así como que se dieron la cabeza contra la pared, ¿no? Y ahora tienen que entender cómo son las cosas. Y gente que había un poquito de acomodo a la situación, necesariamente, porque el fascismo lo que trae como dictadura, como imposición
a la ciudadanía de un régimen, es mucho el cállate, el no te metás famoso, y hacé como están indicadas las cosas. Pero hubo ciudadelas de resistencia, entre las cuales cabe destacar las cooperativas por ayuda mutua, que realmente usted llegó a vivir inclusive en el Covizunca, y yo lo escuchaba también a Gustavo, y lo escuchaba a Gustavo diciendo que él vive en una de las cooperativas de la Cruz de Carrasco, y yo me acordaba, yo fui a la escuela de la Cruz de Carrasco, a la Santa Teresita de Jesús, en una pretensión de mi madre de convertirme en un buen cristiano, y salí un satánico comunista a posteriori. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces las apuestas fallan. Pero esa zona es increíble, ¿no? Y Gustavo decía, una zona a la cual la prensa la considera una suerte de zona roja. Y hay mucho de eso también, ¿no, Gustavo? Porque aparecen muertos, aparecen una cantidad de cosas. Uh-huh. Pero inclusive esos barrios, con la presencia de las cooperativas de ayuda mutua, se convirtieron de buenos vecindarios. Pues yo me acuerdo que yo fui a dar a esa escuela porque mi madre y mis hermanos nos fuimos a vivir a la calle Oncativo, que es así, que es zona roja de esa región, pero está claro que una cosa que ocurre cuando se habla de asentamientos, se habla de zonas rojas, se está hablando de gente, de carne y hueso, y de familias, y cuando hablamos de 16.000 presos, estamos hablando de gente, de familias, de cómo esta sociedad... Es la misma cantidad de presos que Paraguay, que tiene 6 millones de habitantes. Seguro. 16.000. Impresionante el porcentaje y todo lo demás. Es impresionante la descomposición que, como siempre, y usted que siempre lo está acusando insanamente al sistema capitalista neo globalizado. Sí, usted. Y si no se mete en esos terrenos que habla de capitalismo y dependencia para la falta de desarrollo de nuestras cuestiones. Bueno, puntualmente, está con nosotros Gustavo González, de la Federación Uruguaya de Viviendas de Construcción por Ayuda Mutua, y él mismo lo hemos convocado para tratar temas tales como vivienda, problema nacional muy agudo, del cual Gustavo es un especializado durante décadas en esta materia. Vivienda, plebiscito, tema tan de marras como actualmente plebiscito, y después si nos podría hacer un diagnóstico de coyuntura de esto que es ya el año que viene camino a las elecciones. Cosas por las cuales, por donde guste Gustavo, después nuestros compañeros y yo mismo iremos viendo cómo intercalamos algunas preguntas. Muy bien. Gracias por tu presencia y adelante, Gustavo. Bueno, un gusto saludarles a ustedes y al programa y por supuesto a toda la audiencia. Si se trata de comenzar por vivienda, me parece interesante colocar que es un problema estructural del sistema capitalista, es decir, de complejísima resolución, porque la vivienda es concebida como una mercancía más, no como un derecho humano que le asiste a todo ser humano. Entonces, a partir de allí, todo se complica para los sectores populares. Entonces, un elemento que hay que tener en cuenta es que, y esto lo quiero decir con toda claridad, en el país, en el 2002, desaparecieron, y parece que la gente se olvida, los últimos 100 millones de dólares que quedaban del Fondo Nacional de Vivienda. Aquel Fondo Nacional de Vivienda que se constituyó con un impuesto a los trabajadores y un impuesto a las patronales. Ahí desaparecieron los últimos 100 millones de dólares.
Recuerdo que el ministro Achugarri nos dijo a los dirigentes de Fogón del momento: tienen razón, muchachos, se lo tragó el agujero negro, así con esta tranquilidad, ¿no? Y a partir de ahí nunca más se reconstruyó el Fondo Nacional de Vivienda. Se vive de partidas presupuestarias. ¿Cuántos años, digamos, en cuánto tiempo se consolidó ese fondo? Desde el 17 de diciembre de 1968. Es decir, Del 68 hasta el 2002. Exacto. Cuando ustedes pasan por Parque Posadas, pasan por Malvinas, pasan por todas las cooperativas de vivienda, ¿verdad? Venían del Fondo Nacional de Vivienda, una serie de programas. Al liquidarse el fondo, se vive a salto de mata. Es mentira, y esto hay que aclararlo, cualquiera que ose decir que va a planificar la vivienda en este país, con partidas presupuestarias. Por lo tanto, un instrumento político fundamental para resolver el problema es que los sectores populares ganen tener un Fondo Nacional de Vivienda para la vivienda. Sin financiación estatal es absolutamente inviable creer que se va a resolver el problema de la vivienda. Menos en un país, atiéndase lo que digo, que en el último año exoneró al capital de la construcción en 77 millones de dólares. 77 millones de dólares dejó de percibir el Estado uruguayo por las exoneraciones bajo la sombrilla de la llamada Ley de Vivienda Promovida, que no atiende el déficit habitacional. Ley de Vivienda Promovida que para un monobloc cobra $108.000, para 2 dormitorios 130 y para 3 dormitorios 170. Cuando el ciudadano común pasa por todos estos edificios, ustedes vieron que ya no podés ni transitar, ¿no es cierto? Vas por la calle y te cortan porque hay una obra. Pero pasá de noche y vas a ver que no se prenden todas las luces de esos apartamentos. Y yo quiero pronosticar, como lo hemos venido haciendo, que podemos estar frente a una burbuja inmobiliaria en este país. Cuidado con eso. ¿Qué quiere decir eso, Gustavo? La burbuja inmobiliaria fue, ustedes recordarán, la crisis del sistema en el 2008 y la crisis en España. Que empezó en Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Bueno, ahí el problema de la vivienda reventó. ¿Por qué? Porque el capital, en su último periodo, ha visto como un activo muy importante la vivienda. Es decir, y además se presta para el lavado. Se presta para el lavado. Si uno se pone a pensar la cantidad de viviendas que se están construyendo para sectores que no van a poder acceder, uno dice, ¿por qué se construye tanto? Pero por otra parte, el capital miren, una cosa que les voy a contar. Yo no sé si recuerdan uno de los libros que editamos que se llama Los de Arriba, un esfuerzo hecho por el compañero Jay Monat y varios economistas de izquierda, donde yo les dije, che, está bárbaro el libro, pero de la industria de la construcción hay poco, y es imposible conseguir datos. Ni la academia puede conseguir datos de la industria de la construcción. Bueno, entonces este problema está, y hoy tenemos 70.000 unidades habitacionales de déficit cuantitativo, en cantidad, pero el cualitativo llega a los 110.000, es decir, viviendas que están ruinosas o en mal estado, en un país que, bueno, no crece, ¿no es cierto?, su población. Si hemos crecido gracias a los migrantes que han venido, pero y un 1% y solo con los migrantes, ¿no? Bueno, o sea que han tenido suerte de que el déficit no aumenta, a pesar de que uno escucha a Delgado y dijo que con el plan Avanzar van a construir 70.000 viviendas. Jamás en la vida van a poder construir esto. Esto es una mentira salvaje. Voy a poner un ejemplo. Se desvistió a un santo para malvestir a otro. Cuando vieron que, porque parece que la calle tiene insomnio, no sé si sabían ustedes, no puede dormir por lo he visto bostezando. La gente que vive en los asentamientos dijo que él no puede dormir por eso. Bueno, va a morir de insomnio, porque le sacaron el dinero al Instituto de Colonización, recuerdan, para dárselo a vivienda. Lo que sacaron fue más o menos 220 millones de dólares. El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Hackenbruch, dijo hace 3 años que para resolver el problema de los asentamientos irregulares se necesitaban 2.000 millones de dólares. Si le di 220, saquen la cuenta cuánto se van a resolver. Apenas el 10%. Entonces,
Fíjense algo. En el mismo número de hectáreas que están los barrios privados de la gran burguesía uruguaya, con 2.000 familias, en ese mismo terreno viven todas las familias de los asentamientos irregulares de este país. Inconcebible. Que son más o menos, Gustavo, 200.000, 400.000. 200 a 230.000 se habla, ¿no? Pero bueno, eso también es relativo, ¿no? El comparativo es que la misma superficie donde Exacto. viven 230.000 personas, Exacto. viven 2.000 personas por el 2000, otro lado. Exacto. Increíble, ¿no? Porque además, ustedes lo saben, el suelo es altamente rentable en el sistema capitalista, y más el suelo urbano, que es muy interesante para ver la mentira capitalista. Agarren un diario este domingo y van a ver vivienda con vista al mar. ¿Y quién tiene la escritura del mar? Y sin embargo la venden a mayor precio, como si tuvieran la escritura. Esto es solo en el sistema capitalista. Con los mismos que dicen que nosotros le queremos confiscar el dinero a la gente con el plebiscito, ¿no? Es decir, el tema del suelo urbano, la izquierda ha reivindicado durante muchos años la reforma agraria, pero poco la reforma urbana. Reforma urbana hubo un solo país que fue Cuba, el que lo impulsó, y otro país que ha trabajado mucho el movimiento popular, la reforma urbana, es Brasil. Y después nosotros hemos hecho algunos documentos en FUBAN sobre este tema, que tiene que ver justamente con la rentabilidad del suelo. La urbanización de cualquier suelo en la ciudad es llevado por el conjunto de la sociedad. Todos nosotros llevamos más líneas de ómnibus, escuelas, ¿no es cierto? Y eso genera ¿qué? Mayor plusvalía en un suelo vacante, que el capitalista lo deja dormir ahí hasta que el conjunto de la sociedad le triplica o le cuadruplica el precio del suelo. Entonces, miren, va Ferreira, que no era marxiano, como dicen ustedes, él mismo ya decía a principios de la década del 20 que la tierra para el componente habitacional no podía tener costo. Y él lo basaba en una filosofía muy clara. Somos terrícolas. Salvo que le ganemos a la ley de gravedad, algún pedacito de tierra tenemos. Así lo razonaba Bá Ferreira. Y se ve que el ministro de Educación y Cultura se enteró de ese libro, porque iban a declarar el año de Bá Ferreira y después no lo declararon. Yo creo que se le complicaba el parto donde saliéramos con este problema que planteó Bá Ferreira. Un hombre que no se podrá decir que fue criado en Cuba ni nada por el estilo. Y él lo dijo. Entonces, quiere decir que frente al problema de la vivienda estamos en un problema muy grave, de difícil solución, y que lo que se ha conquistado solo con la lucha perseverante de los sectores populares, aquí y en cualquier país de nuestro continente latinoamericano, donde las luchas han cobrado muertos. Luis. Interesantísimo, realmente apasionante el escucharte. Vamos a ver las vías de comunicación, porque así como nosotros nos interesamos y nos entusiasmamos con el tema, seguramente del otro lado la gente va a estar con interés de comunicarse. Los teléfonos fijos son 2903-0302 y 2903-0304. O por el celular 098-190-384, repito, 098-190-384. En clave de WhatsApp. En clave de WhatsApp. Y también en ex Twitter, @marcianos_t. Explíqueme eso de X y no Twitter ahora. Y yo qué sé. No sé. Yo trato tiene que de ver con subir, movimiento del capital. de subir a Facebook cuestiones de Twitter que antes me aparecía seguro que antes me aparecía todo con imágenes y todo lo demás, y no lo logro, me aparece la X esa como una cuestión así, pero bueno, digo, yo no tengo acceso
a esta cuestión. Leo y Gustavo me estaban desasnando acerca de los monopolios, de los medios y todo demás, hace no mucho, polémica en el bar, todas estas cuestiones en las cuales uno a veces dice, ¡pa! Y andan los grandes grupos metidos por ahí, está. Y sí, a veces nos olvidamos, hay como un microclima que se nos crea en la cabeza a ciudadanos que tenemos acceso a determinadas cuestiones de internet, de determinados canales y demás, y nos olvidamos que el pueblo como tal sigue prendido a los canales de aire, sigue prendido a las emisoras y el capitalismo no es tonto, ahí sí que va y utiliza. Es como cuando a mí me dicen, no, los muchachos jóvenes me dicen, no, ya la radio AM no va a morir, ahora es y nos olvidamos que la gente está metida en cuestiones que otros las anuncian como añosas. Viva la radio, reproduzcamos la radio, viva la espica. Y se me va un vivo a Peñarol también, pero no lo voy a decir porque esto sería mucho camiseterismo. Conexiones. Hay un programa de TV Ciudad muy bueno que es Conexiones. Se los recomiendo. Yo algo entiendo de eso. Digo, logro entender sí, lo algo. He visto en TV Ciudad. He logrado entender algo. Porque soy un entendido, todo lo contrario. Sí. Esta periodista, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo. Tú capaz que te acuerdas. No, de TV Ciudad. Muy buen programa y muy buena la cuestión. Gustavo, estamos a 4 minutos un poco de irnos al intermedio. Pero así como te señalaba Luis, nosotros vamos a querer que a partir de febrero, contigo, tener una suerte de construcción. O sea, yo... desde que montamos Marcianos, yo tengo esa idea, que tengo alguna experiencia años para atrás, de que los programas justamente en radio AM tienen que ser una construcción. Yo creo que tú tenés el mismo sentido cuando creás Habitar en Radio Fénix. La idea es esa, es ir construyendo un estado de conciencia crítica en la gente. Exacto. Hablarle que lo que nos viene del pasado se zambulle en este presente, pero le da al presente mejores perspectivas de futuro. Nosotros hemos querido a través de Marcianos la recuperación de ciertas categorías en política, en filosofía, en esto que tú decís, te lo escuché decir en el programa, te lo leí también en algunos materiales de Habitar que tuviste a bien mandarnos, que justamente está por allí la cosa, ¿no? Porque hoy por hoy, digamos, sobre la superficie de la sociedad, en el mano a mano, lo que se intercambia, no es superficial porque la gente quiera, es superficial porque determinadas formas de gobernar, de dominar a las clases todas de la sociedad y de insuflarles los bienes culturales de nuevo tipo, hacen que esta sociedad vaya caminando en un sentido. Tenemos que traerla de nuevo y empezar. Me gustaba mucho cuando tú hacías referencia de la banalización de los contenidos políticos que se manejan por dentro de la sociedad. Inclusive podemos verlo lamentablemente, ¿no? Porque nosotros somos todos gente que confió mucho en ese nuevo despertar y a través de esa gran herramienta popular y política que fue el Frente Amplio. Pero hoy nos damos cuenta de una oposición frente amplista en el Senado, de una propuesta de 4 candidatos del Frente Amplio que realmente... No me quiero hacer cargo de lo que opinan mis compañeros, pero a mí en lo personal me da pavura. Digo, ¿cómo llegamos a esto? No ha sido por vía de desarrollo, ha sido por vía de que nos han hecho retroceder desde formulaciones que ya se hará cargo Daniel Vanina, que es mucho más experiente que yo. Pero hay un giro a la derecha del mundo. Uh-huh. Sí. Entonces nosotros, con 3 millones de habitantes en el sur de América Latina, ¿querés cambiar el mundo? Estamos a la cola de ellos. Al estribo, diría Mujica.
Paramos en el estribo de Brasil y lo seguimos. ¿Te acordás que decía eso? Sí, que además Bueno, ha ahora dicho no- últimamente, esto del plebiscito es como cortarse la cara con un hacha. Sí. Afeitarse con un hacha, dijo el filósofo contemporáneo. Bueno, Luis, Tengo 3 preguntas para Gustavo. bien. Las dejamos planteadas. y Las dejamos después- planteadas. Ahí está. Primera pregunta. ¿Por qué Fugman adhiere al plebiscito de la Seguridad Social? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si Fugman tiene posición respecto a otras propuestas de reforma constitucional. Hay otras propuestas, Sí. como la de Uruguay. Soberano. Soberano, por ejemplo, ¿no? Y otra que tiene que ver con La usura. Con la usura, ¿verdad? Y otra que tiene que ver con la moneda digital y Sí, la bancarización, sí, sí. ¿no? Todo eso. Y la tercera pregunta tiene que ver con cómo evalúa Fugman la gestión de la exministra Irene Moreira al frente del Ministerio de Vivienda. Bien. Esas son las 3 preguntas que Muy bien. le dejamos gatillada para la segunda parte. maravilla. Con estos planteos de Luis Maceda nos Perfecto. vamos a una necesaria pausa, perdón, y Leo está mirándome totalmente asustado. 19:30 nos estamos yendo a la pausa. Esto es- Perfecto. Retornamos a la tarde-noche de esto que hemos denominado marcianos. Luis Maceda le dejaba planteada ahí 3 preguntas a Gustavo. La primera es ¿por qué Fugman adhiere al plebiscito de reforma de la Seguridad Social? Bueno, por 2 temas centrales. El primero es que antes de ser cooperativistas de vivienda, somos trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, somos parte de una clase que ha sido atacada por una ley que galvaniza al capital financiero de este país. Lo galvaniza totalmente. Entonces, en ese marco, Fugman se pronuncia a favor de la propuesta primaria que hacen los compañeros de ATCS y que van a Fugman y nos plantean, bueno, hemos estudiado el tema, y nosotros lo analizamos y dijimos, bueno, hay que apoyar. Y cuando salieron las compañeras a plantear el tema del plebiscito, lo acompañamos desde el primer momento. Desde el primer momento le dijimos que contaran con nosotros. Pero además hay un segundo punto que tiene que ver con la historia de Fugman. Ustedes recordarán que nosotros el 26 de febrero de 1984, en plena dictadura, recolectamos 330.000 firmas en un solo día contra la ley de propiedad horizontal que nos quería hacer propietario de la vivienda. A partir de ahí, una Asamblea Nacional de Fugman dijo, bueno, cuando el movimiento popular necesite esta herramienta, porque fuimos los primeros en impulsarla, nosotros estaremos al lado del movimiento popular. No sé si soy claro. Primero, conceptualmente estamos totalmente de acuerdo con esto. Y segundo, porque nos sentimos, porque aquellas 330.000 firmas las pudimos juntar en un día por la solidaridad del conjunto del pueblo. Nosotros firmábamos contra la ley de propiedad horizontal sabiendo lo que era hacernos propietarios individuales, y nosotros tenemos propiedad colectiva, y la gente firmaba contra la dictadura, porque sabía que nosotros estábamos en el campo opositor. Entonces ahí esa Asamblea Nacional, después de eso, resolvió que frente a cualquier reclamo de esta característica y utilización del instrumento de democracia directa, Fugman apoya siempre y cuando lo discuta. Los otros todavía no han entrado en discusión. La referencia entonces a la segunda pregunta. Sí, porque esto nos ha llevado, Claro. nos da
toda la fuerza la estamos metiendo en esto, ¿no? Porque Ahí creemos está. que es Sí. fundamental. Hay varios. Nosotros entrevistamos hace unas semanas a Ovenir Sartú, del Movimiento Uruguay Soberano. Entonces comentábamos que hay varias iniciativas de reforma constitucional, lo cual puede leerse, pueden hacerse varias lecturas, ¿no? Si eso facilita o favorece, digamos, de alguna manera al movimiento popular, o también se dividen las fuerzas, ¿no? O sea, es un tema sobre el cual puede haber lecturas diversas, ¿no? Y por cierto que lo que nosotros valoramos con respecto al tema de Uruguay Soberano es que nos parece muy de recibo el planteo, ¿verdad? Además, o sea el relato de Ovenir Sartú acá dijo que era parte de política. No, yo estoy contestando como fútbol, o sea, todavía no nosotros hemos tomado posición por el de la reforma jubilatoria y estamos en una dura batalla, ¿no? En una dura batalla porque hay fuego amigo, fuego enemigo, ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Es decir, la ofensiva que ha desatado en estos días la derecha ha sido atroz, ¿no? Decir que queremos robarle la plata a los trabajadores, y lo dicen con todas las letras, no andan con Gre para decir Gregoria, este muchacho Gandini, que está muy nervioso, y eso es saludable. Cuando el enemigo está nervioso, es muy saludable. Quiere decir que están preocupados. Este muchacho Gandini dice que va a salir a hacer campaña para que no firmen. Fíjense lo grave del sistema. Él se dice wilsonista. Entonces está a favor de que no se firme un instrumento de democracia directa. Ya no solamente con no votar. Pero bueno, esta ofensiva es muy, muy grande. Delgado, haciendo campaña por su candidatura, también dijo lo mismo. El ministro de Defensa, el presidente de la República y algunos compañeros frente amplistas que no están de acuerdo con esta medida y que también no suman, obviamente que no suman a esto. Pero yo creo mucho en la reserva moral de nuestro pueblo. Creo además que son muy claros los 3 puntos, son muy claros. El tema de la edad lo tenemos que ver desde el punto de vista filosófico como trabajadores. Si la tecnología ha avanzado, si la medicina ha avanzado, si vivimos más, es para gozar más. La clase obrera no puede luchar para trabajar más. Tiene que luchar para trabajar menos y gozar más de la vida. Poder tener más tiempo para recrearse, para leer, para escribir, para bailar, para ser abuelo, que es una de las cosas más bellas del mundo, ¿no? No para trabajar más. Es más, van en contra de esa realidad, porque si la tecnología avanza... Yo fui obrero de fábrica en la bebida. Cuando yo entré a la fábrica, éramos 32 yuntas parejas en la línea de producción, en cada una de las líneas de producción de Montevideo Refresco. Cuando me fui éramos 6 y producíamos más botellas que antes. Entonces, ahí la reducción de la jornada laboral es una bandera fundamental para el conjunto del movimiento obrero. Por 2 situaciones. Primero, por un tema de solidaridad para con los más jóvenes. ¿Por qué? Habrá más puestos de trabajo si tenemos 4 turnos en la fábrica que si tenemos 3. Y segundo, para disfrutar más de la vida. Bueno, en este caso, el querer jubilarnos con 60 años es por lo mismo. Y además fíjense que la reforma dice 65 hasta ahora, porque han dicho que si sigue avanzando, seguiremos sumando. Lo otro, lo de que estamos contra la SAFAP. Estamos contra la SAFAP. Que se universaliza, ¿no? Por supuesto. El 50% de los países que tenían AFAP han dejado de tenerlo. Han vuelto al Estado. O sea que no es cierto lo que dicen, que vamos en contra de la historia. Bueno, en este caso vamos a favor, porque la gente se está... Pero esto es muy importante tener claro para el trabajador y la trabajadora que está oyendo y que lo repique. A los trabajadores se los ha obligado en 1995 y 96, segundo mandato de Sanguinetti, a todos los trabajadores de 40 años
Ellos les confiscaron el ahorro. Te obligaron a ahorrar individualmente y meter la plata en la SAFAP. Sí, sí, fue Fíjense, obligatorio. los que confiscaron fueron ellos y hoy dicen que nosotros queremos confiscar. Esto es muy importante. Lo otro que le digo a los oyentes, sobre todo si están en la SAFAP, no es cierto que sea un ahorro individual, ni siquiera desde la perspectiva capitalista. Cualquiera que ahorra, cuando quiere va y lo saca, salvo un plazo fijo que te dice lo podés sacar En tal fecha. pero lo podés sacar. Bueno, yo los invito a los que están en la SAFAP a que vayan a pedir el ahorro. No te lo dan. Pero la FAP es tan, digamos, salvaje que en la propia constitución de la FAP, si se coloca dinero y da ganancia, se distribuye en la FAP. Pero si da pérdida, la pagan también los trabajadores que están ahorrando ahí. Fíjense, esto es anormal, pero es así. Entonces fue el gobierno de Sanguinetti el que lo instaló y obligó a los trabajadores, porque lo único que podías hacer era elegir qué AFAP querías, pero en la SAFAP. En la SAFAP. Entonces, bueno, ese segundo tema es fundamental. No es cierto que porque lo que estamos planteando es un fideicomiso que va a ir al ¿Viste Estado. cuánto es el cálculo de promedio de edad que calcula 100. la FAP? 100. 100 ahora, 100. Era 90. 100. Ahora es 100. Increíble. A ver, Daniel, hablanos un poco de eso. 800 uruguayos de más de 100 años hay en el momento actual. Ujú. ¿No? Según el censo, el último Y censo. ellos calculan Sí. que tú podrás llegar a esa edad. Ah, Entonces te dividen. es la lo que- muestra. Lo que Y te te van a dar dividen te lo esos dividen. años. Es el 2 de la O muestra. sea que el 2 de la muestra para son ganarle a la 100. FAP tenés que vivir 110. Exacto. No, Claro. es increíble. Y el otro tema es el del salario mínimo, que es muy importante desde una perspectiva de la clase obrera. ¿Por qué? Porque el salario mínimo se fija, pero sabemos todos que los jubilados no tienen la misma fuerza ni la misma capacidad de movilización que lo tiene el movimiento de los trabajadores. Claro, y es las un grupo de trabajadoras. presión. Muy débil. Esencialmente diferente. ¿No es cierto? Y diferente. Entonces, que ese salario mínimo esté ligado, la jubilación mínima esté ligada a esto, es muy importante. No deja de ser pavoroso igual, ¿no? Que tenemos miles y miles de jubilados que están en 17.000 pesos. Porque esto es como, miren, el otro día escuché a un economista que dijo, aumentó el salario real. Y es cierto, el salario real creció. Pero lo que se olvidan de decir, que la ley puente que firmó el movimiento sindical con el gobierno cuando la pandemia hizo que no cobráramos aumento y que gastáramos aumento. Entonces, cuando a vos te recuperan el salario real, vos ya pagaste la cebolla más, todo más, Totalmente. durante 2 años. Y hoy en día te están diciendo, no, pero la U que dicen, ¿no? El salario real subió porque la U... No. Pero bueno, entonces esto del salario mínimo también es importante. Y bueno, en esa lucha estamos, hay una gran disposición de la gente a firmar. Nos faltan músculos, sí, es cierto. Nos faltan músculos porque los medios masivos de comunicación hacen roncha. Los programas que estábamos escuchando, hoy Uruguay está viviendo la tinelización de la política en los medios masivos de comunicación. Hoy, por ejemplo, tenés con todo el respeto que le tengo a los cocineros, con todo el respeto, hoy tenés un cocinero en un programa de radio que es politólogo. Sí, totalmente. Tenés un periodista deportivo, que además como periodista deportivo es muy malo, porque pronosticó que salía campeón Peñarol, o sea que no anduvo bien en su pronóstico. Bueno, y también es politólogo. Un economista que no es economista, que es ingeniero agrónomo. Y algunos cómicos. Entonces eso es la polémica en el bar. Sí. Las polémicas en el bar que tenía mi abuelo, que era anarquista español. Y él me decía siempre, no dejéis de ir al boliche, porque el boliche en este país es la socialización de la gente. ¿No? Decía así el gallego. Bueno, no, esta polémica en el bar no es lo que eran los bares nuestros. Donde uno escuchaba la historia de los mayores, ¿no? Todo aquello, más allá de ser machistas, ¿no? Pero bueno, era aquella sociedad en la que vivíamos. Pero no dejaba de ser eso.
Ahora la tinerización de la política es salvaje. Más Y la no adaptación... y no se equivocan, Gustavo, cuando invitan a algún progresista o frente no, amplista. claro, No se equivocan. Lo invitan bueno, pero además, y hay que tener mucho cuidado con esto, se está generalizando que la política no sirve para nada. Ujú. Y eso es agua que se arrima al molino del fascismo. Cuando la gente y los pueblos empiezan, no, la política no sirve para nada, ahí, como decía Gramsci, La surgen casta. los monstruos. La casta. Ahí está, surgen los monstruos, decía Gramsci, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a Milei, por ejemplo, que vamos a, por lo menos no sé si esto es para discutir, pero yo creo que fue el más claro de Argentina. Milei fue el más claro. Desde el punto de vista político, no hay pelos en la lengua. Él dijo lo que era y lo que iba a hacer. Bueno, ahora dicen que también metió a la casta, pero era obvio que iba a meter a la casta, porque es parte de una corriente de opinión del gran capital mundial muy peligrosa, que es la capitalista libertaria, nacida de las usinas de ideas de Estados Unidos, de Suiza, no de cualquier lado. Montpellier. Ahí está. Y gana por primera vez un gobierno de un país como Argentina. Entonces, cuidado. Ahora, con esto. Gustavo, en ese mismo análisis que también lo hemos... Tuvimos hace no mucho acá a Somaruga, lo tuvimos Sí, entrevistando por teléfono, con respecto a la última tesis que lanza ahí en Brecha sobre el tema de las ultraderechas ganando en varios continentes. Ahora, nos gustó también un recurso que él utiliza allí, y es que dice que estos fenómenos también se dan cuando la izquierda como tal deja de construir poder popular. Por supuesto, En lo cual tú vayas y tenés experiencia. por supuesto. A mí me parece también, Gustavo, que hay una cosa que es un gran debe que tenemos en el Uruguay. Tú, además que has transitado por dentro de una izquierda uruguaya, que siempre tuvo como leitmotiv muchas veces en la discusión ideológica aquel asunto del vanguardismo o el movimentismo. Vamos todos y después que logremos el poder, veamos. O la teoría vanguardista que dice primero armemos la conciencia de los sectores populares para poder tomar el poder en mejores condiciones, todo lo demás. Todo eso implica como dos lugares. Por allí también la teoría del foquismo, claro, y todo lo demás, todo aquello que conocemos. Pero hoy, ¿cuál es la realidad? El Frente Amplio como tal dice, bueno, nosotros somos la izquierda real en el país. Cuando se lo atacaba a Astori diciéndole se necesitaría un giro a la izquierda del Frente Amplio, porque evidentemente ustedes ya se están tocando demasiado con las políticas neoliberales del sistema capitalista. Y él decía, no, ¿de qué giro a la izquierda hablan si esto es la izquierda en el gobierno? Entonces, nosotros no negamos que hay una fortaleza de partidos de izquierda dentro del Frente Amplio, pero no negamos que la fortaleza de la conducción del Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, está en manos de sectores totalmente socialdemócratas, que tienen mucho contacto con el sistema como tal. Él decía algo muy interesante. Entonces, termino con esto, Gustavo. Entonces nosotros pensamos, o por lo menos yo pienso bastante, y esto lo discutimos con Luis, con Daniel, de que hay que empezar a ver de que hay una izquierda adentro del Frente Amplio, hay otra afuera del Frente Amplio, que por lo menos tiene, yo qué sé, una humanidad de 40.000 personas, y sabemos también, tú conocés, tanto como nosotros, cantidad de gente que está en una desazón y un descreimiento, que fueron anteriormente cuadros políticos de la izquierda, y que hoy no quieren saber nada con nada. Hay tribus con determinados liderazgos, hay una atomización real de la izquierda real uruguaya, y no hay condiciones para que nadie predetermine yo soy la izquierda real, yo soy la irreal, yo soy la fantasmagórica. Así que hay que trabajar en ese sentido, si no, no lograremos realmente
hacer algo que vaya a pegarle a la línea de flotación del sistema. No, yo por eso te decía que creo que el compañero dijo algo importante que está pasando en el mundo. Esta derechización es mundial, no es un problema uruguayo. Ujú. Ahora hay un tema que ya sería pasar a otra cosa, no te contesto a vos, pero quiero pasar. La desideologización lleva años. Esto fue un trabajo muy importante, realizado, y que además hay un elemento que a mi juicio la izquierda todavía no ha evaluado en profundidad, que fue la caída de la Unión Soviética. Yo creo que la revolución bolchevique, que ha sido la sublevación más importante del siglo XX, ¿no? En términos de millones, ¿no? Que un señor saliera en la televisión y dijera, muchachos, se terminó lo nuestro, pasamos al capitalismo. ¿Se acuerdan cuando Gorbachov en un noticiero informó? Y no salieron 4 a luchar por la revolución. Bueno, si no somos capaces de comenzar a analizar qué pasó allí, por qué, entonces hoy tenemos lo que tenemos. Tenemos China, Partido Comunista Chino, que para mí, me van a perdonar, pero es el sueño del pibe del capitalismo. Partido único con capitalismo. El sueño del pibe. Entonces, se dan cuenta que estamos en un momento difícil pero apasionante. Apasionante. En el sentido de que hay que remover las ideas, ponerse a pensar y con toda la autocrítica posible decir, bueno, quizás nos equivocamos en esto otro, pero también tuvimos estos aciertos, estos otros. Porque no es cierto, yo no me afilio a esa idea que todo está perdido. No, para nada. El capitalismo está mostrando su voracidad como pocas veces y está recurriendo a un elemento como la guerra que siempre recurrió en sus grandes crisis, ¿no es cierto? Entonces, bueno. La muerte del capitalismo es inevitable. Exactamente. Porque todo cambia. Exactamente, ¿no? Entonces eso va a suceder. ¿Se imagina ahora, el siglo 35 con capitalismo? Claro, es inviable totalmente. Empezaba a bajar. Sí. El problema, Siglo 35, Vanina. 35. Claro. ¿No va a haber 35? ¿Te pensás morir antes? ¿La humanidad piensa morir antes? 2035. No, 3.544. Claro que me pienso morir antes. Claro que me pienso morir antes. Pero Es la cuando me humanidad ve, no. cuando me ve de alicaído así, de me dice, Carlos, el capitalismo tiene los siglos contados. Me viene Ese es un sarcasmo que han bajón dicho total. no le contesté la última. No sé si bueno, te contesto, adelante, ¿no? Gustavo. Lo de Irene Moreira. Lo que pasa es que nos vamos. Sí, claro, volamos, perdónenme. Sí. Se dispara el pensamiento. Es que yo creo que que a partir de febrero vamos a coordinar contigo, Gustavo, porque tiene que volver, ¿eh? Esto sí, Tiene que tenemos volver. que. Con mucho gusto. Bueno, Sobre Irene Moreira. Irene Moreira, ¿qué evaluación se puede hacer sobre la gestión de Irene Moreira? ¿Hay algún aspecto a destacar? Bueno, yo voy a decir que nosotros conquistamos, bajo este gobierno, el 2% a los intereses de préstamo. 2% de interés. De interés, sí. ¿Cuánto estaban pagando? 5,22. ¿Y eso qué representa? A ver si podemos graficarlo. $35.000 más por vivienda durante el préstamo de 25 años. O sea, se ahorraron $35.000. Por vivienda. Claro, porque nosotros veníamos de una huelga de pago del año 19. Nosotros lanzamos la huelga de pago bajo el gobierno del Frente Amplio. Nosotros retuvimos los pagos en el año 19 con la ministra Eneida de León, que ella dijo no se puede porque esto me mueve la aguja, no sé qué historia, y ahí en una asamblea nacional declaramos la huelga de pago. Eso lo llevamos hasta el fin del año pasado, donde ahí la ministra Irene Moreira decreta que le da el 2% al movimiento. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no dio la huelga el 2%. Es decir, una huelga de pago es una herramienta muy fuerte que tiene el movimiento cooperativo y es único en el mundo. Única en el mundo. Porque además puede ser un ejemplo para el día de mañana dejar de pagar otras cosas. Es
un ejemplo muy jodido. La dictadura lo tenía clarísimo. Por eso nos quiso pasar a propiedad individual. Esto juntos es un problema, dijeron. Y con propiedad colectiva más. Bueno, entonces, y dio el 2%. Y yo le voy a decir esto porque me parece que también debe ser una enseñanza para todos nosotros. Miren, a mí me dicen mucho, tiene que ganar un gobierno progresista para que el país esté mejor. Bueno, yo comparto eso. Se va a administrar mejor, quizás. Ahora, el movimiento obrero internacional nunca esperó a que ganara un frente amplio en ningún país. Las 8 horas fueron conquistadas antes. El aguinaldo fue conquistado antes. Es decir, y este 2% fue conquistado bajo este gobierno. ¿Pero por qué? Gracias a la lucha de la gente. Nosotros logramos una huelga de pago donde la gente puso en riesgo la vivienda que construyó. Hay que generar una conciencia importante para eso. No es cualquier cosa. Bueno, y se logró. Claro, se propagandea poco esto. Se propagandea poco, pero eso fue una huelga muy importante. Entonces, Irene Moreira, ella dice por ahí, anda diciendo, bueno, yo les di el 2%. Y sí, nos diste el 2%. ¿Cuál es el problema? Yo no me acuerdo quién fue, creo que era el gobierno, sí, bajo el gobierno de Valle y Ordóñez, que salieron las 8 horas, pero nadie se puede olvidar de las huelgas obreras, porque esta historieta de que el Estado benefactor éramos la Suiza de América, nunca la creí, y cuando llegué a Ginebra menos, que éramos la Suiza de América. Gustavo González nos dejó con un sabor a poco. Empezamos a emitir por Ramala y por Gaza. No nos olvidemos que nosotros nos vamos a nuestros hogares con nuestras familias mientras siguen cayendo bombas en Gaza. Y aquí estos niños hacen este villancico por Ramalá y por Palestina, que yo se los voy a ir traduciendo, y que realmente espero que no me gane la emotividad de la cual adolezco. Mirad a los niños en Gaza. Los niños de Gaza están muriendo por la guerra. Y el mundo está parado, mirando. Lo puede ver, pero no lo quiere escuchar. Y lo escucha, pero no habla. La justicia en este mundo no tiene corazón. Y no habla ¿Cuándo voy a poder soñar con un mundo sin miedo, donde nos escuchemos todos o estemos preocupados todos por todos? Soy un niño, nacido para vivir, no para morir. Soy un niño, nacido para vivir, no para morir. No para morir. No para morir. Gaza está llamando. Oh, mis niños. Queremos amor, vida y justicia. Lo crearemos con nuestras propias manos. No importa lo que pase. Construiremos nuestro país después de la destrucción. Casa tras casa, tenemos determinación. Gaza es fuerte, pase lo que pase. Tenemos determinación.
Como decía Víctor Heredia, ojalá que no tengamos un día que ver a los animales manifestándose en el mundo por la paz. Hasta febrero y el 26, Luis Maceda, programa especial Historias Escondidas. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.